Bueno, creo que es un privilegio para mí estar esta mañana con ustedes. Ha sido de verdadera bendición escuchar todas las exposiciones a partir desde el miércoles en la noche, ayer y el día de hoy. Así es que antes de comenzar con la parte que me corresponde, quisiera hacer una breve conexión de lo que hemos visto en los días anteriores para poder encajar la historia que vamos a compartir o vamos a estar leyendo, que de hecho ya dimos una pequeña mordidita, ¿verdad?, al texto que hoy vamos a estar trabajando de Génesis capítulo 32, la historia del encuentro y transformación de Jacob. Nuestro lema o nuestro texto, ¿verdad?, el lema del campamento es ¿por qué estás aquí? Y hemos estado iniciando, ¿verdad?, este campamento o este tiempo de reflexión preguntándonos cuál es nuestra vocación, ¿verdad? Tenemos una vocación en esta vida, en este mundo, no somos producto de la casualidad. Y Génesis 1 y 2, ¿verdad? Ayer en la noche se extendió o se aclaró un poquito más el tema de nuestro propósito, ¿verdad? Nuestra misión aquí en la tierra, ¿verdad? Somos administradores, nos decía ayer Génesis 2, somos mayordomos, ¿verdad?, de la creación. Hay una misión clara y específica que fue dejada a nosotros como creación máxima o corona de Dios, ¿verdad?, para ser administradores de esa creación. El día de ayer veíamos una presentación, una exposición muy clara y muy llena de muchos sentimientos, diría yo, ¿verdad?, que Andreita compartió, hablando de del sufrimiento, hablando de la invisibilización, hablando de la esclavitud, de la situación en la que a veces muchos de nosotros nos podemos encontrar, ¿verdad?, o que podemos ver en nuestros lugares, en nuestros contextos en donde nos movemos, ¿verdad?, la historia de la esclava, la historia que encontramos en el relato de ayer, en donde podemos nosotros vivir o podemos estar viendo mucho de este tipo de cosas, ¿verdad? Y estamos llamados a sacar a esta gente de este anonimato, ¿verdad?, de sacarlos de esta invisibilización y mostrarles, ¿verdad?, que hay un Dios que puede redimirlas, que puede encontrarles, que pueden alzar la voz por aquellos que no tienen voz, ¿verdad? Y hoy en la mañana vamos a explorar y vamos a escuchar una historia, ¿verdad?, una de las muchas historias que la Biblia nos relata, que nos cuenta, y hoy vamos a estar explorando el capítulo 32 del 22 al 32. Así es que quiero pedir que abran sus Biblias, por favor. Y vamos a ver el encuentro y la transformación, ¿verdad?, que Jacob experimentó ese día en esa lucha. Como mencioné, ya levantaron algunas de las preguntas. Voy a intentar dar una respuesta en esta exposición bíblica a algunas de las preguntas que levantaron hoy. Quizá otras se van a quedar allí porque sencillamente el tema es muy amplio y quizá es tema de un otro sermón o una otra exposición bíblica, pero creo que la gran mayoría, el centro medular de esta historia está allí. Ya ustedes lo descubrieron en el devocional de hoy en la mañana, así es que vamos a hacer solamente una pequeña ampliación. Esa misma noche, dice, Jacob se levantó, tomó sus posesiones, o todas sus posesiones, y junto con su familia cruzó el arroyo de Jacob, y luego él solo regresó al otro lado del río. Cruzó al otro lado, dice, y luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó. Entonces el desconocido le dijo, suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob respondió, no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo, ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el desconocido respondió, pues ya debieras saberlo. Luego bendijo a Jacob
y por eso Jacob llamó a este lugar Penuel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cuando el sol salió, Jacob se fue de Penuel, pero iba cojeando. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen del muslo que cubre la cadera de ningún animal, porque fue allí donde Jacob fue golpeado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por acercarnos a tu palabra, por acercarnos, Señor, a la historia de Jacob y poder encontrar, Señor, algunas verdades, algunos elementos, Señor, que quizá pueden servir o pueden ser historias de cada uno de nosotros, Señor, en algún punto de nuestra vida. Permítenos poder, Señor, aprender, recordar, Señor, de esta historia, de este encuentro, Señor, de Jacob con Dios en esta mañana, y atesorar, Señor, en nuestros corazones las verdades que tú tratas de mostrarnos, que tú tratas de enseñarnos, Señor, en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Allí en su boletín, iba a decir, por hasta en inglés, allí en su librito de campamento tienen una pequeña guía, un pequeño bosquejo, si quieren seguir tomando notas. Construir nuestro futuro ignorando la soberanía de Dios nos llevará a muchos fracasos y consecuencias, pero si a solas lo buscamos, Él la enderezará y dará un propósito en nuestras vidas. Es mi idea central, o lo que quisiera que ustedes se lleven después de terminar en esta mañana este mensaje. Construir nuestro futuro ignorando la soberanía de Dios nos llevará a muchos fracasos y consecuencias, pero si a solas lo buscamos, Él lo enderezará y dará un propósito a nuestras vidas. Parece que la tendencia que nosotros tenemos como seres humanos es olvidar quién es Dios y de dónde pertenecemos, ¿verdad? Hacernos esta pregunta: ¿por qué estoy aquí? Esta mañana exploraremos la vida de Jacob, a quien parece que también se le olvidaron las promesas de bendición hechas a su abuelo Abraham y hechas a su abuelo Isaac también. Y decidió, ¿verdad?, construir una vida ignorando a Dios, o en ciertos momentos, vamos a ver esto, usando a Dios como amuleto, haciendo oraciones, como dicen los jóvenes hoy día, mantras, ¿verdad?, cuando estaba en apuros, ¿verdad? Pero este estilo de vida nunca puede perdurar por mucho tiempo, así es que podemos decir, como decimos en el argot popular, a Jacob se le acabó la piola, ¿verdad? Su vida había sido construida desde su juventud en base a engaños, mentiras, trampas, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este Jacob era una fichita, como diríamos, ¿verdad?, en nuestros tiempos. Una fichita. Pero la vida le comenzó, como a todos de nosotros, a cobrar factura. Y es en este punto de quiebre donde encontramos el relato de Génesis 32, 22 al 32 que acabamos de leer, donde se narra el encuentro y transformación de Jacob. Desde esta historia de Jacob intentaremos responder a la pregunta: ¿por qué estoy aquí? Esta es la historia de Jacob, que quizá es la historia de muchos de nosotros, ¿verdad? Y esta mañana quisiera que extraigamos por lo menos 3 razones por las que estamos aquí. Y la primera razón es para encontrarnos personalmente con Dios. Versículos 22 y 25 nos dice: esa misma noche se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo de Jaboc. Y luego él solo regresó al otro lado y allí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó. Vemos a Jacob desesperado, ¿verdad? Hablamos un poquito del contexto de en dónde encaja esta historia, ¿verdad?, este relato bíblico. Pero vemos a Jacob desesperado por salvar a su familia del inminente ataque que se viene de parte de su hermano Esaú. Para poder entender esto, lo que llevó a Jacob a este punto de quiebre que habíamos mencionado hace un momento, daremos una breve panorámica para mirar un poco
la vida de Jacob. O sea, ¿qué le llevó a este punto, verdad? En donde prácticamente, como decía, se le acabó la piola. Ya no tenía dónde más huir, ya no tenía dónde más escapar. Entonces, miremos un poquito atrás quién era este personaje, ¿verdad? Y como les decía, nos da evidencias que realmente era una ficha este Jacob. Había hecho una y otra y otra y otra. Así es que vamos a mirar para poder entender qué los lleva a este momento, a este evento en donde prácticamente los lleva a encontrarse con Dios, luchar con Dios, y vamos a ver las cosas que suceden en ese encuentro más adelante. En cuanto a nosotros, por poner un ejemplo o por poder empezar un poco con la historia de Jacob, de su historia, ¿a cuántos de nosotros no nos pusieron un apodo alguna vez en la vida? ¿Verdad? A la mayoría de casos me supongo que nos pusieron uno que quizá no nos gustaba, ¿verdad? O quizá de ninguno de los apodos que nos pusieron yo creo que nos sentíamos orgullosos o estábamos contentos por el apodo que nos pusieron allí en el colegio, después, primero en la escuela, luego en el colegio y quizá sigue en la universidad. Si usted sigue con los mismos amigos, con los mismos panas, con la misma pata, probablemente va a seguir con el apodo por el resto de la vida, ¿verdad? Yo les voy a decir qué apodo me pusieron a mí, porque gracias a Dios los compañeros que me pusieron ya no siguieron más allá, así es que ya no seguí con el mismo apodo, pero de plano, como dicen, si hubiera sido en el tiempo de hoy día, era puro bullying, ¿verdad? Bullying purito, pero el apodo que tenía no me agradaba para nada, ¿verdad? Absolutamente para nada. Pues a Jacob le sucedió algo muy similar, ¿verdad? Desde el nacimiento, allá en Génesis 25-26, se evidencia que había una tensión, o iba a haber una tensión entre Esaú y su hermano. Desde que nacen, ya estos dos muchachos, ¿verdad?, nacieron gemelos, mellizos, ¿verdad? Ya se evidencia ahí una tensión, ¿no? Dice el texto que cuando nació el primer niño, este era velludo y pelirrojo. Eso es lo que significa el nombre de Esaú. Esto es importante mencionar, ¿verdad?, el significado del nombre de Esaú y el significado de Jacob, ¿verdad? Porque eso nos va a dar pistas en cuanto a su vida, ¿verdad? Cómo manejó y cómo llevó su vida de aquí en adelante. Casi al mismo momento nació Jacob, que significa, lo dijeron en la mañana, ¿verdad?, el que toma del talón o el suplantador. Mira nada más qué nombrecito que le pusieron desde chiquitico, ¿verdad? El que toma del talón o el suplantador, así lo llamaron. ¿Pero por qué? Porque dicen que el momento en que nacieron, ¿verdad?, Esaú salió primero y Jacob prácticamente salió agarrado de la pierna de su hermano, ¿verdad?, al mismo instante. Entonces desde ahí surgió un conflicto sobre el tema de la primogenitura, porque técnicamente salió Esaú primero, pero Jacob salió agarrado del pie del hermano, como queriendo decir, no, yo quiero ser primero, yo quiero salir primero, pero no. O sea, ahí estaba esa figura y por eso el nombre, ¿verdad?, de el que agarra del talón o el suplantador. Tengan en mente esta figura, ya que también en la lucha con el ángel de Dios, Jacob se agarra de la pierna de este ángel de Dios o este desconocido que el texto bíblico nos muestra allí, ¿verdad? Podemos decir que desde este punto comienza Jacob su peregrinaje de su vida tormentosa, caracterizada por siempre querer tomar ventaja o adelantarse a los eventos, a las personas, a veces hasta querer adelantarse a Dios en las cosas que van a hacer. En nuestro lenguaje actual diríamos que Jacob, ya dije hace un momento, era una fichita, pero también era sapo, ¿verdad? Vivísimo, porque como que dice, se las sabía todas y se las arreglaba de cualquier manera para salírselas con la suya, y allá hay una solución, porque de que era pilas, indudablemente era muy, muy habilidoso en cuanto a lo que decía, lo que hablaba, y el verbo que se manejaba, lo vamos a ver ahorita en un momento, era impresionante. Yo diría era un buen quiteño por ahí, ¿verdad? Un verbo, pero de esos increíbles, ¿no?
Y vamos a ver las triquiñuelas y las cosas en las que Jacob empieza a hacer, ¿verdad?, con su hermano. La primera referencia, o el primer ejemplo que encontramos ahí es en Génesis 25:31, ¿verdad? Cuando Esaú, por un plato de comida, prácticamente vende su primogenitura. Le dice: dame tus derechos de hijo mayor y yo con gusto te daré mi sobra. Más adelante, cuando su padre Isaac está cerca de morir, en complicidad con su madre Rebeca, recibe la bendición y legalmente obtiene los derechos de hijo primogénito. Entonces, ya por primera vez engaña a su hermano, ¿verdad? Venía con hambre, aquí tengo un estofadito de pollo o un sequito de chivo, el otro ni corto ni perezoso, dame, ¿verdad? No, pero dame cédeme los derechos de primogénito y yo te lo doy. Se lo dio. Y de nuevo, ¿verdad? Toma los derechos de primogenitura en complicidad con su madre, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el clavo. Ahí es donde se enoja prácticamente Saúl. Dice Génesis 27:36, ¿verdad? Dice: bien llamaron, dice, su nombre el suplantador, pues ya me ha suplantado 2 veces. Imagínense ustedes el récord que va acumulando ya en su historial, si se puede decir, ¿verdad?, de vida. Jacob tenía en este punto aproximadamente 46 años, o sea, más o menos mi edad, jovencito, ¿verdad? Pero ya tenía una trayectoria muy, muy interesante, ¿verdad? Hasta antes de este punto su historia no registra ninguna evidencia, no registra ninguna evidencia de querer buscar a Dios o alguna pista. Si uno regresa en los textos hasta antes del capítulo 32, una evidencia que realmente Jacob busca, ora o busca la dirección de Dios en su vida. Lo que sí encontramos son algunas recordaciones de Dios a Jacob de la promesa hecha a su abuelo Abraham y hecha a su padre Isaac. Lo vemos en el sueño allí en Génesis 28, 14 al 45. Llama la atención la promesa que hace Jacob en Génesis 28 al 21, porque dice que pone por piedra una señal y hace un voto, ¿verdad? El texto no dice que oró a Dios, dice hizo un voto allí en la piedra que puso allí por señal, ¿verdad? Después dice Jacob, eso es lo que dice el texto, después Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje y me da comida y me da ropa y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces, dice, será mi Dios. O sea, hizo como un pacto ahí, le dice: dame esto, dame el otro, dame lo otro, y entonces sí tú serás mi Dios, ¿verdad? Pero no oró, dice, echó ahí una oración ahí al paso, ¿verdad? A Dios. Sigamos mirando la historia de la vida de Jacob, ¿verdad? Estamos haciendo una pequeña panorámica para poder llegar al capítulo 32 y podamos entender en qué punto llega Jacob, ¿verdad? No llega así por la casualidad, no, llega después de todo un historial, ¿verdad? De todo un pasado prácticamente de vida, llega al capítulo 32 donde prácticamente ya no tiene más a dónde huir. Entonces, estos detalles son importantes porque nos permiten ver cómo Jacob construyó su vida, ¿verdad? Y vemos que la construyó no de la forma como Dios hubiera querido, la construyó a su manera, a su forma, con tretas, con mentiras, con trampas. Entonces, estos detalles que estamos viendo son sumamente importantes para entender cómo Jacob llega a ese evento en este momento. Durante el tiempo que estaba huyendo, ¿verdad? Ya vemos que hizo trampa, empieza a huir, ¿verdad? Y lo vemos huyendo durante este tiempo. Llega en su periodo de huida, ¿verdad? Llega a su pariente Labán, ¿verdad? La cual tiene 2 hijas. Y al Jacob no tener dote, estar huyendo, obviamente no llevó nada, ¿verdad? Su suegro se aprovecha de la situación porque lo ve llegar, como quien dice, con una mano delante y con la otra atrás.
Entonces Labán, como era también piloso, vivo y sapo, dice, no, aquí me voy a aprovechar de este. Entonces le dice, bueno, si quieres trabajar y ganarte a mis hijas, tienes que trabajar para mí. Así es que 14 años trabaja para él. Ante esta trampa o estafa de parte del suegro, Jacob decide pagarle con la misma moneda, ¿verdad? Si él me estafó, no, pues yo le estafo doble a este, porque yo soy más vivo, yo soy más pilas, yo soy más sapo, si podría decirse, ¿no? Al final, de nuevo, Jacob huye con sus posesiones y con sus 2 esposas. En este punto de la historia, Jacob tenía ya 2 enemigos que querían matarlo. Por su parte estaba Esaú y ahora su suegro Labán, ¿verdad? Persiguiéndolo, prácticamente se convirtió en un fugitivo por las cosas malas y las decisiones obviamente malas e incorrectas que había hecho en su vida. Sin embargo, a pesar de las artimañas que ha usado para construir su vida y fortuna, podemos ver que la protección de Dios estaba con Esaú, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? A pesar de todas las cosas que Jacob venía haciendo, Dios estaba con él. Dios estaba viéndolo. Dios estaba mirándolo todo el tiempo, ¿verdad? Y Dios estaba protegiéndole también porque la promesa estaba hecha, la promesa estaba dada, ¿verdad? Y Jacob iba a ser esa pieza clave, ese elemento clave que iba a continuar, ¿verdad? La bendición hecha al padre Abraham. Sin embargo, él no estaba viviendo bajo esa promesa. Pero aún a pesar de eso, Dios lo seguía cuidando, ¿verdad? Y ante la persecución, ante el deseo de poder alcanzarlo y matarlo por su suegro Labán, ¿verdad? Dios se le aparece a Labán y le dice, guárdate que no hables de forma inadecuada a Jacob. Génesis 31:24. Es decir, le protege. Porque aquel iba directo a matarlo, ¿verdad? Se había llevado sus hijas, se había llevado sus posesiones y todo. Entonces iba listo, como quien dice, para poder matarlo. Otro de los problemas que Jacob tenía era la astucia y la facilidad de palabra que les mencioné hace un momento, para convencer. Esto se evidencia cuando finalmente Labán se da cuenta del escape, ¿verdad? Que escapó, y le da alcance y lo confronta por ladrón y mentiroso. Génesis 31, 26 al 27 nos muestra eso, ¿verdad? Dice, sin embargo, Labán le dijo a Jacob, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué has tomado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Pero aquí vemos la astucia de Jacob, ¿verdad? Hábilmente, como quien decimos, le da la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Le cogió infragante, se salió, se fue, se huyó, se fue llevando las posesiones, las 2 hijas. En medio de esta historia dice que las hijas agarraron los ídolos de su padre, lo escondieron y se llevaron también. Entonces Labán está prácticamente, como dice, con la sangre en el ojo, persiguiéndolo, lo encuentra y le confronta, ¿verdad? Y Jacob muy hábilmente, ¿verdad?, le da la vuelta a la tortilla. Y miren nada más el diálogo, ¿verdad?, que se desarrolla ahí. Muy inteligentemente le dice, en los 20 años que he vivido contigo, dice, jamás me comí un solo carnerito de tus rebaños, ni tus ovejas ni tus cabras perdieron sus crías. Si alguna fiera mataba una oveja, yo te la pagaba, y si en el día o en la noche se robaban un animal, tú me lo cobrabas. Los 20 años que viví en tu casa los pasé en las peores condiciones, ahogándome de calor en el día y muriéndome de frío en la noche, y hasta el sueño se me iba. 14 años trabajé por ti, por tus 2 hijas, y 6 años por tus rebaños, y más de una vez me rebajaste el sueldo. Ante tal argumento, capaz que hasta Labán se conmovió, le dijo, pobrecito, qué malo que he sido con ¿verdad? ¿Cómo le he tratado de mal? No, pero Jacob hábilmente estaba dándole la vuelta a la tortilla para una vez más escaparse, no admitir su responsabilidad, porque lo que hizo estuvo incorrecto. Se fue robando las posesiones, ¿verdad? Se fue llevando a sus hijas y con ello muchas cosas importantes, obviamente, de la familia. Una evidencia clara de que Jacob no tomaba en cuenta a Dios en sus planes de vida y que sus oraciones no eran sinceras, sino más bien superficiales o simples amuletos para salir del apuro. Lo podemos ver ahí en Génesis 28:20, ¿verdad? Donde al llegar a este momento, al llegar a este encuentro con Labán, ¿verdad? Ellos estos 2 establecen un pacto, ¿verdad? Dicen, ok, ya no nos vamos a pelear, ya no nos vamos a perseguir, ¿verdad? Y
y hacen un pacto en ese momento, ¿verdad? Por mi parte dice, yo pongo a Dios, ¿verdad? Por testigo, y Labán dice, yo pongo a Nacor, ¿verdad? Entonces establecen un pacto entre dos dioses, el Dios de Israel y un Dios pagano, ¿verdad? Y Jacob acepta eso. Dice, no importa, hagamos un pacto. Dos dioses allí, ¿verdad? Y hacen un pacto prácticamente con Jacob, acepta hacer un pacto con un Dios pagano. Ahora su hermano Esaú, ¿verdad? Un detalle allí. Anteriormente, Jacob había hecho una promesa. Había dicho que si le cuidaba, que si le protegía, que si todo iba bien, al final le dice, tú serás mi Dios, mi único Dios. Y aquí lo vemos haciendo un pacto con un Dios pagano. Entonces, obviamente eso muestra que Jacob de nuevo estaba, todo lo que decía, todo lo que prometía era superficial. Era para salir del paso, para salir del apuro, usando a Dios en su beneficio, para su beneficio o para salir de la situación en la que se encontraba. Ahora su hermano aparece en la escena y no con intenciones pacíficas, sino más bien de tomar venganza por su propia mano. ¿Esto ya no sirve? Ok, votamos por aquí. Este es el evento que anticipa el encuentro de Jacob con el ángel de Dios en Génesis 32. Todo esta, ¿verdad?, historia para llegar al capítulo 32, que es la parte medular en donde queremos enfocarnos en esta mañana, ¿verdad? Encontramos a un Jacob aterrorizado, acorralado, sin saber a dónde huir, en medio de una desesperación o desesperado. Una vez más decide usar el amuleto, ¿verdad? Como siempre ha usado estos amuleticos de Dios y usar a Dios para salir de los apuros. Una vez más decide, ¿verdad?, usar el amuleto de la suerte que era Dios. Génesis 32, 9 al 12 nos dice que oró a Dios y recitó el mantra, ¿verdad? ¿Cuál era el mantra que Jacob lo conocía muy bien? Y era la promesa abrahámica. Él siempre vivió, él conocía eso en su intelecto, ¿verdad? Y aquí lo muestra. Génesis 32 dice, y oró o recitó la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál es la promesa abrahámica? Que él iba a ser descendencia, ¿verdad? Promesa de Dios para todas las naciones. Él la sabía muy bien. Y ahí, por temas de tiempo, yo no voy a leer todo el texto, pero prácticamente él recita de memoria, se la sabía. Es decir, toda su vida él estaba consciente de la promesa abrahámica y que él formaba parte de esa promesa. Sin embargo, lo que vemos en su historia de vida no refleja eso. Lo vemos viviendo al margen, lo vemos viviendo independiente de esa promesa que Dios le había hecho. Pero como decimos hoy en día, estas ya fueron patadas de ahogado. Ya no tenía dónde más huir, a dónde más acudir, entonces ya no podía hacer nada más, ¿no? Así es que Jacob sabía de que ésta no se libraba a menos que se adelantase a Dios una vez más, ¿verdad? Como era su estilo de vida, pues obviamente iba a querer o iba a seguir recurriendo a su astucia, ¿verdad? Por eso su nombre, el suplantador, el que se adelanta, siempre estaba adelantándose a las circunstancias o queriendo tomar ventaja, ¿verdad? Este era un patrón en la vida de él y una vez más vemos en esta situación a Jacob. Podemos deducir que Jacob conocía la promesa que había sido dada a sus padres, ¿verdad? Abraham e Isaac. También Dios se había manifestado a él en sueños, reafirmándole la promesa. Sin embargo, su vida y peregrinar no reflejan que Jacob vivía bajo esa promesa. Todas esas artimañas, engaños, robos, mentiras que se había forjado en esta vida le estaban empezando a pasar factura, ¿verdad? No hay forma, uno no puede vivir en ese estado, en esa situación de vida, engañando, haciendo trampas, haciendo situaciones. O sea, en algún momento las situaciones que tú has hecho te van a pasar factura, ¿verdad? Y a Jacob le llegó el momento, le llegó la situación que tenía que rendir cuentas. Quizá esta historia tiene algunas similitudes para nosotros y nos lleva a pensar seriamente cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana en la universidad, trabajo o quizá en la casa,
¿La estamos haciendo bajo las perspectivas del reino o estamos usando ciertas artimañas o trampas para llegar a esa meta personal o académica? El tiempo que tuvimos ayer en la noche creo que fue un tiempo muy, muy especial, ¿verdad? Por lo menos yo creo que fue para mí, para levantar la voz o para decir, ¿verdad?, por otro hermano, las luchas o las circunstancias en las que cada uno estamos pasando o estamos viviendo. Mi esposa, como les comentaba Josué, tengo una esposa, dos niñas, ¿verdad? Una de 12 y otra de 8 años, pero mi esposa empezó a estudiar más o menos hace como 3 años, ¿verdad?, en la Universidad Técnica de Loja a distancia. Pero hace 2 años que estamos viviendo en Loja, decidió cambiarse a la modalidad presencial. Entonces, para ella, imagínense una mujer ya adulta, mamá, esposa de 2 hijas, en una sala de clases, tenemos una experiencia totalmente nueva y muy interesante, ¿no? Pero empezó, obviamente, a vivir las vicisitudes o las situaciones que probablemente ustedes tienen que enfrentar cada día, ¿no? Mi esposa es una estudiante muy buena, excelente, brillante, diría yo, no como yo. Yo siempre digo, soy un estudiante toda la vida promedio, ¿verdad? Básico nada más, pero mi esposa, ella sí es brillante. Entonces, obviamente, esto se empezó a evidenciar en los pocos meses que ella llevaba estudiante, de estudiar allí. Y no faltó el hecho de que se le empezaran a acercar compañeras o compañeros, ¿verdad?, en los espacios de grupos de trabajo y todo, a no querer trabajar, como quien dice, a dejarla que ella hiciera todo y los otros simplemente se debaracen, ¿verdad? Y esperar que les pasen la nota y ya estuvo listo, ¿no? Y no solamente eso, sino que también fue tentada a que se deje copiar en los exámenes. De hecho, se le acercaron directamente y dijeron, mira, déjate copiar. Dios sabe que tú sabes bastante, déjate copiar durante los exámenes y todo. Entonces mi esposa sinceramente estaba en shock y me venía, cada día me contaba las historias de lo que vivía a diario en la universidad y me decía, me pasó esto, me pasó la otra, y digo, o sea, wow, ¿y qué hiciste? Bueno, sinceramente primero me choqué porque no esperaba que algo así pudiera suceder. Entonces, esto es algo que pasa, sucede y seguirá sucediendo, ¿verdad?, dentro de nuestras universidades, dentro de nuestros lugares de estudio. Y esto es algo que nos lleva y nos tiene que llevar a pensar, ¿verdad?, ¿cómo estás construyendo tu vida y carrera profesional? Muchos de nosotros quizá hemos crecido en un hogar cristiano, conocemos la palabra de Dios, usamos o tenemos, quizá estamos usando como Jacob, un Dios bombero, ¿verdad? Un Dios amuleto que lo invocamos solamente cuando estamos en problemas o cuando estamos pasando por una situación difícil. Pero una vez más, o una vez que pasan los problemas o Dios nos ha solucionado los problemas, volvemos otra vez a las andadas, ¿verdad? Otra vez a las situaciones en las que estábamos antes. Quizá Dios ha estado preparando este escenario o terreno para tener un encuentro personal contigo hoy, esta mañana. Quizás estás escapando o jugando con Dios, haciendo promesas y no cumpliendo. Pero como podemos ver en la vida de Jacob, que a pesar de su infidelidad y de haberse olvidado de Dios, Dios usó todas estas artimañas o circunstancias o consecuencias para atraerlo, para seguirlo atrayendo a Dios y para tener un encuentro con Él. Tal vez tú topaste ya a fondo y piensas que tu vida no tiene ningún sentido o propósito. Pero te tengo buenas noticias en esta mañana. Porque una de las razones, ¿verdad?, por la que tú estás aquí es porque Dios realmente quiere encontrarse con Dios de una forma personal, ¿verdad?, como lo hizo con Jacob. Esto es algo que lo tienes que resolver tú y Dios. No hay nadie más puede resolver esta situación. Tiene que ser algo muy personal entre tú y Dios. Por lo menos el terreno de Jacob había sido preparado y estaba listo, ¿verdad?, para el gran encuentro entre Dios y Jacob. Y el segundo elemento que podemos encontrar aquí en esta historia bíblica, ¿verdad?, del por qué estamos aquí, es para ser transformado
y encontrar un propósito. Versículos 26 al 30 nos dice: entonces el desconocido le dijo: suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió: no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó: ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo: ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el desconocido respondió: pues ya debieras saberlo. Luego bendijo a Jacob, y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel. Dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Una vez más vemos que Jacob se ha quedado solo, y entonces empieza la gran batalla, cuerpo a cuerpo, ¿verdad? He revisado algunos comentarios y realmente no hay, ninguno dice exactamente por qué se realizó esta batalla, ¿verdad? Este encuentro. Es un misterio. La única otra referencia que encontramos de un encuentro como súbito, así como abrupto con Dios, es la historia de Saulo de Tarso. No con los mismos elementos, pero podemos encontrar algunas cosas ahí. Lo que sí nos muestra este texto es un escenario para el encuentro de Jacob con Dios. Dios estaba listo para el gran encuentro y la transformación de Jacob. Hay dos actores, dos contrincantes en esta narración, que es el corazón de la narrativa bíblica que estamos viendo en esta mañana. Jacob estaba a punto de aprender cómo obtener la promesa o cómo seguir con la promesa sin sus propios esfuerzos. Toda su vida había estado tratando de ayudarle a Dios, sin embargo, siempre estuvo en control de su vida. Dios estuvo en control de su vida a pesar de las circunstancias, ¿verdad? En esta batalla finalmente iba a enfrentarse a Dios e iba a luchar no con las armas que estaba acostumbrado a luchar, sino con las armas espirituales que Dios le estaba preparando. Dos eventos suceden en medio de esta lucha, ¿verdad? Que duró, dice, hasta rayar el alba, ¿verdad? Cuando vemos rayar el alba, vemos que realmente hay un poco de sol, un poco de oscuridad. Entonces probablemente lo que decían aquí, quizá él vio algo, ¿verdad? Quizá ya pudo ver algo del ser con el cual luchaba. No sabemos, ¿verdad? Algunas pistas por ahí. La primera, ¿verdad? La primera cosa es que Jacob por primera vez ora de forma sincera implorando bendición. La segunda es que Dios cambia su nombre y le da un nuevo significado como Israel, ¿verdad? Que significa aquel que lucha con Dios o príncipe con Dios. Como que Israel desde este punto en adelante es la primera vez que se nombra este nombre, ¿verdad? Y es desde este punto donde al pueblo de Israel se le empieza a llamar por primera vez Israel a través de este evento y a través de Jacob. Jacob estaba determinado a no dejar ir al ángel de Dios y que antes lo bendijera. Esta fue la mejor transacción que Jacob hizo en su vida, ya que de forma simbólica, en este evento, en esta pelea, en esta lucha, ¿verdad? Jacob entregó su pasado, su presente y su futuro. Prácticamente en esa batalla se la estaba jugando el todo por el todo, ¿verdad? El varón de Dios con el que luchaba Jacob era Jehová, el Dios mismo. Por primera vez Jacob deja de luchar con sus propias fuerzas y empieza a luchar con armas espirituales, ¿verdad? Como son la oración perseverante de Jacob ante esta súplica que le dice: no te dejaré hasta que no me bendices. Esta es una oración genuina, esta es una oración en donde prácticamente Jacob se aferra, ¿verdad? Al ángel de Dios para no dejarle ir hasta que Dios no lo bendiga. Entonces lo vemos por primera vez, o sea, orando de forma genuina. Pero en medio de esta lucha no solo logra que Dios lo bendiga, sino también que se le dé una nueva identidad. Hay dos aspectos relevantes en el cambio de nombre de las personas en el Antiguo Testamento. Uno tiene que ver con el cambio etimológico, ¿verdad? Como el nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? El caso vemos también el ejemplo de Sara a Sarai, en donde prácticamente le da un nuevo significado, ¿verdad? El uno tiene que ver con un tema etimológico, le tiene que ver con un cambio de significado. El cambio del nombre de Jacob a Israel indica el cambio de ser
un usurpador a ser un heredero del pacto y el líder escogido del pueblo de Dios. Es decir, ya su pasado queda atrás, ¿verdad? Y ahora Dios les da una nueva identidad, un nuevo nombre al ponerle Israel, que significa el escogido, ¿verdad? O el príncipe con Dios. Un nuevo significado, una nueva identidad para Jacob. De aquí en adelante, él iba a vivir de una manera diferente. Cuando un soberano cambia, ¿verdad? La única persona que podía cambiar nombres o podía cambiar identidad era una persona que tenía autoridad o soberanía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento los reyes o soberanos tenían esta potestad, ¿verdad? Cuando escogían un vasallo y lo ponían en una posición de autoridad, por lo general cambiaba el nombre, dándole un significado diferente, pero también mostrando la autoridad que tenía ese rey o ese soberano sobre esa persona. Dios muestra a Jacob que tiene el poder para transformarlo y bendecirlo y también darle una nueva identidad y propósito. O sea, Dios tenía esa capacidad de poder cambiar porque era el Dios mismo con el cual se enfrentó Jacob que le podía dar una nueva identidad. Este mismo Dios de Abraham y de Jacob se le apareció también a Saulo de Tarso en el camino a Damasco mientras perseguía a los cristianos para matarlos. Vemos ahí el gran encuentro de Saulo, ¿verdad?, con Dios. Por temas de tiempo no vamos a leer mucho pero todos sabemos el encuentro, ¿verdad?, de Dios con Saulo de Tarso, en donde prácticamente Saulo queda medio ciego con una herida, con una situación allí, pero en este momento Dios cambia del nombre, ¿verdad? Ahora le dice, ahora te vas a llamar, ¿cuál es el nombre al cual es cambiado? Le da un nuevo significado, ¿verdad? Después de este encuentro, Dios cambia el nombre de Saulo, que significa pequeño, ¿verdad? Pequeño entre todos. Además, después de este encuentro, lo deja ciego por un tiempo, aunque al parecer quedó con una dolencia que no sabemos con certeza de qué se trataba, ¿no? Pero Pablo solo lo describe como un aguijón en la carne, ¿verdad? Una situación que no sabía qué es lo que era. Pero Dios le dio un nuevo propósito de vida a Pablo, y lo transformó de ser un perseguidor, ¿verdad?, de los cristianos, un perseguidor de la iglesia, a ser un apóstol para llevar el evangelio de redención a los gentiles. Cambia su propósito, cambia su identidad, ¿verdad?, con este encuentro con Dios. Y así vemos algunas historias, ¿verdad?, en cuanto a este tema del cambio de identidad, ¿verdad? Pero este cambio de identidad lo podemos ver, obviamente se identifica, lo podemos ver de una manera más clara cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a Cristo que nos muestra de una manera clara cuál es la identidad que nosotros tenemos o encontramos cuando nos encontramos con Él. Y por lo menos tenemos tres aspectos, ¿verdad?, que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento de una nueva identidad, que nosotros adquirimos cuando nos encontramos con Jesucristo, ¿verdad? Hechos 3:25 nos dice, hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios había prometido por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes, y esta es la promesa que Dios hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán sus bendiciones por medio de sus descendencias. El segundo aspecto es que en Jesucristo nosotros recibimos una nueva identidad y una esperanza con propósito. Primera de Pedro 1:3 nos dice, alabemos a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios con un gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Efesios 4:30 también nos dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para conocerlos cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. Y por último, en Jesucristo recibimos la salvación y la vida eterna también. Miramos lo que dice Efesios 3:6. Y este es el plan secreto, que por medio de Jesucristo también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Y todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esta buena noticia.
Yo tuve mi encuentro personal cuando tenía 23 años. Por mucho tiempo, por muchos años había huido de Dios, había escapado de Dios, había forjado mi vida a mi manera. Igual que Jacob, ¿verdad? Haciendo engaños, haciendo tretas, haciendo un montón de cosas, pero también se me acabó la piola, llegué al tope, no podía huir más y tuve un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal fue entre Él y yo. Nadie estuvo allí en ese momento, ni mis amigos, ni mis hermanos, ni nadie. Fue un encuentro personal con Dios. Y ese día, ¿verdad? En una cama de hospital en donde yo no podía huir más, no podía escapar más, me encontré con Dios. Y Dios ese día me dio un sentido, un propósito de vida con el cual vivo hasta el día de hoy. Dios me incluyó, ¿verdad? En ese encuentro personal que tuve con Él, en sus planes, en su plan de redención, en la promesa, como dice el texto aquí, nosotros somos incluidos dentro de la promesa abrahámica cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, nosotros somos incluidos en esta gran promesa de la cual nos habla el texto aquí. Finalmente llegamos a la última razón del por qué Dios está aquí, según la historia de Jacob, y es para llevar marcas de este encuentro. Cuando el sol salió, dice, versículo 32 a 32, cuando el sol salió, Jacob se fue de Penuel e iba cojeando. Por eso, hasta el día de hoy los israelitas no comen del músculo que cubre la cadera de ningún animal, porque allí Jacob fue golpeado. Los versículos 31 y 32 básicamente explican dos cosas. Uno explica el lugar, el evento, ¿verdad? Penuel, que al final después fue un lugar de adoración de Jacob y del pueblo de Israel, ¿verdad? Y la segunda razón que hay esta referencia aquí, ¿verdad? Es para explicar una ley, ¿verdad? De prohibición de comer carne de animales, de esta parte en específico. Entonces el autor usa o menciona esto con temas simplemente informativos o didácticos, ¿verdad? Están allí, siempre muestra la razón de ese nombre, de esos lugares de adoración. La Biblia siempre hace referencia a eso para dar una razón y un sentido, y por lo general hay un evento, algo que sucedió que da nombre a ese lugar y que recibe obviamente como un lugar o un altar, un lugar de adoración, ¿verdad? Pero esa es la parte, no es la parte en la que quiero concentrarme en esta última sección. Es en el versículo 31 cuando dice, cuando el sol salió, Jacob se fue a Penuel, Jacob se fue de Penuel, pero iba cojeando. Alguien por ahí decía de que, no sé qué decía, pero la situación allí... La situación allí es que Jacob prácticamente estaba tullido, o sea, su pierna fue zafada por el golpe que fue dado y prácticamente quedó imposibilitado, o sea, quedó sin habilidades físicas, ¿no? Esta fue una de las mejores batallas que Jacob realizó. Recibió un nombre nuevo y poder de Dios, sin duda cojeaba sobre su muslo, pero ahora era el príncipe de Dios. Era el que iba a continuar la promesa, o sea, ya estaba tullido, ya iba rengueando, ya iba como se pueden ustedes imaginar, ¿verdad? Pero había recibido la promesa, había sido reafirmado la promesa, recibió un nuevo nombre, y esto era importante. El dejarlo en esta lesión física tenía por lo menos dos implicaciones. Una, que físicamente Jacob era un tullido, sin capacidad física para salir a enfrentar a su hermano Esaú. El segundo, lo hizo para recordarle que ya no podía confiar en sus fuerzas y artimañas para seguir en su estilo de vida como había seguido anteriormente. Ahora Jacob debía empezar a depender de Dios. Y esa señal, esa marca que Dios le deja, su pierna, le hace mostrar que uno, físicamente iba al encuentro de su hermano, iba a una batalla probablemente, pero ya no podía defenderse, ¿verdad? Y la segunda, para recordarle que las armas y las artimañas que ahora necesitaba usar eran las espirituales y las de Dios. Construir nuestro futuro ignorando la soberanía de Dios nos llevará a muchos fracasos y consecuencias tristes. Pero si a solas lo buscamos, Él la enderezará y dará un propósito para nuestras vidas. Déjame recordarte en esta mañana todo lo que
quizá tú has hecho, o no sé cómo tú has construido tu vida, o estás construyendo tu vida, ¿verdad? Yo no lo sé, eso es algo entre tú y Dios. Pero no importa lo malo o lo horrible o cualquier cosa fea que tú hayas hecho en tu vida, en todos los momentos Dios ha estado contigo, como con Jacob. Todo su pasado, todo lo que él construyó, a pesar de todo ello, Dios estuvo con él. Nunca le dejó y él estuvo viendo en todo momento. De igual forma, Dios ha estado contigo en todas esas situaciones, ¿verdad? En todos esos momentos que tú has pasado. ¿Por qué estás aquí? De la vida de Jacob hemos podido aprender en esta mañana por lo menos 3 razones por las que estás tú aquí todavía en esta tierra. Número 1, para encontrarte personalmente con Dios. Este es un encuentro entre tú y Dios. No hay nadie más que pueda hacer eso por ti. Tiene que ser entre tú y Dios. Número 2, para ser transformado y encontrar un propósito. Mientras sigas huyendo, sigas escapando, sigas viviendo en este estilo de vida, queriendo construir tu vida a tu manera, Dios no va a poder usarte. Dios no va a poder incluirte en sus planes de redención. Y número 3, para llevar marcas de este encuentro. Dios perdonará tus pecados y te restaurará a una vida con propósito. Sin embargo, siempre te recordará de alguna manera que necesitas continuamente seguir dependiendo de Dios. Dios le bendiga, hermano.